Tiene la palabra el diputado Gustavo Aguirre. Señora Presidenta, colegas diputados, antes que nada y para reforzar un poquito la idea de Pablo que me antecedió en la palabra, también hay que agregar que acá se habló de la importancia, por supuesto, de hacer todos los esfuerzos para que los salarios estén y superen, si es posible, las pautas inflacionarias. Pero lo reclama una oposición que durante los 4 años del gobierno de Macri, el salario real cayó estrepitosamente. Cuando llegó el gobierno de Macri, los salarios promedio estaban en $500 y se fue con $200 el salario promedio en la Argentina. Entonces digo, es muy difícil poder creer de que la oposición tiene una sincera preocupación por la salud pública de Catamarca y por mejorar los sueldos de los trabajadores, cuando hay toda una historia detrás que demuestra lo contrario. Acá se dijo textualmente que diputados de la oposición textualmente dijeron: les hacen creer a los trabajadores de la salud que un proyecto de ley para estudiar una carrera sanitaria les va a resolver el problema. Que eso es vender humo. Y resulta que pidieron una sesión especial, no para hacer un proyecto de ley por nada, sino para una simple declaración donde hay un anhelo, instar al Poder Ejecutivo a resolver, sabiendo de que acá no se resuelven esos problemas, sino en el Poder Ejecutivo. Ya lo hemos dicho reiteradamente, no quiero ahondar en eso, pero me interesa detenerme fundamentalmente en lo que dijo un diputado de la oposición. Hablan de un nuevo modelo de salud que se llama RJ, por Raúl Jalil, y dio una descripción sostenida en una teoría de la administración pública que también la hemos estudiado, pero para llegar a hablar de que hay verdaderos conflictos de intereses entre funcionarios o el gobernador con el sector privado, y que definitivamente han construido durante todo este tiempo un relato basado en que la salud pública de Catamarca está en crisis porque el gobernador viene para quedarse con toda la salud de Catamarca. Y lo han repetido y han profundizado en esa línea y están haciendo política con eso desde hace mucho tiempo. Entonces yo me puse a ver si este modelo RJ empezó ahora, de destrucción del sistema público de salud. Me puse a investigar, a leer los diarios de la época, y resulta que encuentro algunas cosas interesantes. Parece que este modelo no es de ahora. El diario del 17 del 11 del 2003, los trabajadores del gobierno de Oscar Castillo, los trabajadores autoconvocados del Hospital San Juan Bautista pedirán reunirse con el gobernador electo, afirman que no se logró nada con el actual gobierno y planean nuevas medidas de fuerza. La crisis del sector de salud está a la altura de está a la altura de los acontecimientos, ya parece haber sido ignorada por el gobierno de Oscar Castillo, que culmina el próximo 10 de diciembre. Al respecto se dijo que resultaron frustradas las negociaciones que se intentaron con la gestión de Oscar Castillo, que termina en pocos días, y aún no recibieron respuesta a los reclamos que se vinieron efectuando desde hace mucho tiempo. El doctor Perea, uno de los voceros de los autoconvocados, admitió que con este gobierno no se logró nada. Hay una gestión que se va y no conseguimos ninguno de nuestros reclamos. Después dice el diario El Ancasti, 6 de diciembre del año 2007 ya, fíjense el estándar de calidad de la salud que planteaba ese gobierno. Dice: no se puede hablar de crisis en la salud. El funcionario en ese momento, ministro Arturo Aguirre de Salud, consideró que crisis es que se mueran los pacientes. Dice: ante las constantes críticas que reciben y los múltiples conflictos que se suceden en los hospitales, Arturo Aguirre minimizó los problemas y evaluó que no se puede hablar de un cuadro crítico, porque crisis es cuando se mueren los pacientes porque no hay insumos o porque no hay medicamentos. Entonces, ante la nula crítica del ministro,
Se generó un malestar entre los trabajadores que recordaron una serie de conflictos que se mantienen irresueltos prácticamente desde el inicio de su gestión y que incluso se agravaron en los últimos meses. Los autoconvocados de la salud calificaron de perversa la política del área y confirmaron que mañana instalarán una carpa de salud en la Plaza 25 de Mayo. Recordaron que el servicio de anestesiología del Hospital San Juan Bautista padece un serio déficit de personal debido al éxodo de profesionales que optaron por el sector privado, donde les pagan mejor. Justamente lo que decía alguna diputada ayer, que se estaban yendo al sector privado. Se ve que hay un modelo que ya es bastante antiguo. También que por falta de personal de enfermería y mantenimiento se clausuró el servicio de neurología del Hospital San Juan Bautista. Sigue diciendo, pero a este panorama se agregan las denuncias penales por irregularidades en las guardias, los reclamos de aumento de sueldo y el mal funcionamiento de las postas sanitarias. En el año 2007 también, 10 de noviembre, diario Lancasti, Salud endurece medidas de fuerza. Debido a la falta de respuesta del gobierno, los trabajadores sanitarios continuarán con el plan de lucha la próxima semana. ¿Puedo hablar? Por favor, necesito un poco de concentración. Sí, diputado. Mire por que nosotros favor, hemos escuchado diputados, con mucho respeto a todos, ¿no? Hay que también tratar de escuchar, no solamente criticar. Y miren lo que dice: debido a la falta de respuesta del gobierno, los trabajadores continuarán con el plan de lucha. El martes marcharán con antorchas desde la Alameda a Casa de Gobierno. Recién hablaban de la barbaridad de que hoy los trabajadores de la salud tienen que salir con antorchas. Bueno, parece que en el año 2007 era lo mismo, ¿no? Y un nuevo quite de colaboración. No hacemos, solo que a veces tenían una postura más colaborativa. Dice, no hacemos la marcha durante el día porque nosotros trabajamos. Nadie deja de trabajar, los servicios de emergencia no dejan de funcionar. Tenemos que traer los productos de limpieza porque no hay. Las hormigas se están llevando a los enfermos. Es uno de los motivos por el cual los trabajadores de la salud estamos reclamando. 12 de noviembre de 2017, el diario Lancasti comienza otra semana de conflictos. Este conflicto que se arrastra hace años sin solución de fondo estuvo matizado con entredichos entre trabajadores y funcionarios. El gobernador Brizuela del Moral no dudó al afirmar que los autoconvocados no eran más que unos vagos caprichosos. Y ellos le contestaron que él era un inoperante. Debate que poco aporta a resolver la falencia del sector. Jamás escuché a la doctora Lucía Corpasi o al licenciado Raúl Jalil tratar con semejante destrato a los trabajadores de la salud. La disputa se estancó en una pulseada que muestra posiciones casi infantiles. Bueno, el gobierno dice que la protesta es ilegítima y el problema se agudiza sin que el diálogo supere los niveles de mutuas agresiones. La situación de salud pública es gravísima. APROSCA ratificó medidas de fuerza en el año 2010, 8 de septiembre de 2010. La salud pública tiene grandes huecos y seguimos en la misma. El reclamo apunta a mejoras salariales, a la consideración de la antigüedad, renovación de equipamiento y condiciones de trabajo. Paro en salud, 19 de octubre de 2010. Autoconvocados de la salud manifestó que hoy la situación de conflicto que se vive en el ámbito de la salud catamarqueña se debe a que durante estos años el gobernador Brizuela del Moral no hizo nada para solucionarlo. Autoconvocados dicen que el gobernador no hizo nada para solucionar el conflicto. Comenzó el quite de colaboración en los hospitales públicos, 25 de octubre de 2010. Desde hace varios meses los autoconvocados de la salud, de hace varios meses, y acá hablan de los 5 meses, que es una locura, parece que antes también pasaba lo mismo, lamentablemente. Desde hace varios meses los autoconvocados de la salud y los profesionales nucleados en APROSCA exigen el pago de la antigüedad, la incorporación de los contratos, una asignación presupuestaria más alta para el área. Autoconvocado de la salud, el referente Gustavo Perea
Dice que no se produjeron contactos con el gobierno para destrabar el conflicto, cuando acá se exige diálogo desde la oposición, falta de diálogo. El sector reclama un reconocimiento adicional. Dice, pese a las reiteradas medidas de fuerza, Pereira aseguró que en esta ocasión no ha habido contactos con el gobierno. Vamos a pedirle al gobernador insumos para los hospitales. Esto tendría que surgir de la política misma. Recién hablaban de Andalgalá. Porque no es posible que un autoconvocado de Andalgalá le tenga que pedir al ministro de Salud, Mario Marcoli, recursos para darle de comer a sus pacientes. Así pasa en el interior, en la capital, en todas partes. Piquetes y manifestaciones pidiendo la firma de Brizuela del Moral. El sector volvió al escenario de la protesta mayo del 2011. Un año después, o sea, 6 meses después, seguían en conflicto. Corte de ruta en la ruta 38 estuvo alentado por los trabajadores del Hospital Sur de la capital, Hospital de Niños Eva Perón y Hospital de Villa Dolores, donde los trabajadores volvieron a tomar el nosocomio en reclamo por la situación laboral. Y después también se habla de la obra pública, del estado de los hospitales, y encontré esto. Solo se puede usar el 20% del nuevo hospital de Villa Dolores, 30 de enero. En una inauguración del nuevo hospital de Villa Dolores ocurrida en marzo de 2011, en los días previos a las elecciones, que posteriormente le arrebataron el poder al Frente Cívico y Social de Eduardo Brizuela del Moral, anticipaba el destino actual del centro de salud, que era una promesa de mejor atención para los vecinos de las chacras. Es porque tras esa inauguración, la construcción del edificio se paralizó y ahora el plantel de médicos, enfermeros, choferes administrativos trabaja solo en una de las 3 alas construidas para el funcionamiento del hospital. La nueva ministra... Don diputado, la diputada Alicia Paz le pide una interrupción. No, lo que sí quiero también hacer un paréntesis, que esto no es... Yo sé que puede interpretarse, por favor, esto no es algo personal, estoy relatando hechos de los diarios, tengo el máximo respeto por la familia del ingeniero Brizuela del Moral, por ello, y por la memoria del ingeniero, pero estoy hablando... bueno... Bueno, pida la palabra. Bueno, está bien, está bien. Perfecto. Adelante, diputado Aguirre. Estoy diciendo lo que dicen los diarios del momento. La ministra de Salud, la nueva ministra de Salud, Noemí Villagra, evalúa qué hará con las 2 salas de construcción del hospital de Valle Viejo y deslizó recientemente que la obra estaba totalmente pagada, a pesar de que no se terminó de construir. Esto quiere decir que habían perdido las elecciones, pagaron a la totalidad de la obra, pero no se había terminado de construir. Bueno. De aquella inauguración... Señoras diputadas, está hablando el diputado Aguirre, respetemos... Bueno, nos escuchemos. Tengo varias cosas más, pero en honor a la brevedad... No, está bien. No, lo que digo... Lo que quiero decir, en definitiva... pero hay algo muy importante, que busqué por todos lados, busqué profundamente en todos los diarios de la época, así como encontraba esta información. Le pedí al equipo que revisemos las versiones taquigráficas de las sesiones de diputados de esta época. Y no he encontrado, le aseguro, que no he encontrado una sola declaración de los diputados radicales de esa época, de funcionarios, de dirigentes, de diputados que hoy están acá y que en ese momento eran funcionarios, ni una sola declaración de solidaridad para el sector de los trabajadores de la salud. No he encontrado una sola manifestación,
No he visto una sola foto caminando en ninguna de las marchas de los trabajadores de la salud en aquella época cuando gobernaban. Pero parece que ahora les nació la solidaridad con el mundo de los trabajadores, porque son oposición. Entonces cuesta creer que no hay un interés político, partidario y electoral detrás de esta tremenda protagonismo y participación que está teniendo la oposición actualmente en este conflicto de salud, que parece ser que no era de un modelo RJ, sino que hay un problema estructural de hace más de 30 años en el cual todos los partidos políticos estamos en deuda con los catamarqueños. En definitiva, si es así. Entonces, digo, otra de las conclusiones que saqué de esto es que es la primera vez en 30 años de tradición de lucha del sector de los trabajadores que el epicentro de la lucha y del reclamo se hace en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde todos reconocimos acá que no está la respuesta a la solución. Es muy raro, ¿no? Es muy raro, hay que preguntarse por qué hoy vienen acá y acá se desarrolla todo y acá ponen los cartelitos, ¿no? A mí me surgen varias posibilidades, estuve pensando distintas opciones, tratando de comprender por qué vienen acá. No sé, ¿será que acá la oposición buscará un protagonismo que le permite salir en los diarios, que tal vez eso le posibilita para posicionarse para una reelección a los que se le está agotando el mandato? ¿O será porque alguien los manda acá? Algunos que juegan a dos puntas, capaz que los mandan acá y que vengan a luchar acá para distraer la atención, porque sabiendo que el reclamo acá no se resuelve. Es muy raro. En 30 años de lucha no hemos visto que sucedan estas cosas. Entonces, yo para finalizar, señora presidenta, me permito sugerirle a los trabajadores de quien nosotros reconocemos la legitimidad de su reclamo, respetamos la legitimidad de su reclamo, pero permito sugerirles que no se dejen usar, que no permitan que se desnaturalice su lucha legítima. Le pido a los dirigentes y referentes de estos sectores autoconvocados que tengan respeto y memoria por los 30 años de lucha que tienen los trabajadores de la salud de Catamarca y no se vengan a arrodillar ahora acá, no se dejen llevar de las narices de aquellos sectores opositores que lo único que están buscando es buscar un rédito político, porque son los principales. ¿Saben qué? No les interesa resolver el conflicto y por ellos los únicos interesados a esta altura que se mantenga el conflicto por mucho tiempo es la oposición, porque salen todos los días en los diarios. Entonces, ya a esta altura creo que hemos aprendido, después de tantas generaciones, respetemos, seamos respetuosos y busquemos una solución al conflicto entre todos, porque realmente es lo que se merecen los catamarqueños. Muchas gracias.